tiene la palabra el excelentísimo señor ministro, ministro de Justicia, Rafael Catalá. Muy buenos días, señor decano de la Facultad de Derecho, don Ricardo Alonso, señor secretario general adjunto de Naciones Unidas, Mr. Dien, señor secretario general de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, señor Olteanu, señor director de esta conferencia, don José Miguel Serrano, señor director general de Cooperación Jurídica Internacional, señora embajadora especial para el diálogo interreligioso, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Les aseguro que para mí, y no es la cortesía habitual de la declaración inicial, para mí es un auténtico placer participar con todos ustedes en esta conferencia internacional, en esta clausura en la Universidad Complutense y en esta mi facultad de Derecho, en cuyas aulas me formé, donde encontré siempre la inspiración necesaria para saber con certeza, y me ha acompañado durante toda mi vida profesional, que el derecho, que la ley, que la justicia son la espina dorsal de la libertad y de la democracia, lo cual hacen, por lo tanto, para mí, estos muros tan entrañables. Les puedo asegurar que un estudiante de esta facultad no viene a esta sala de juntas nunca. Esto es el espacio de las élites académicas. Por lo tanto, yo creo que es la primera vez que tengo el honor de estar aquí sentado en esta sala de juntas, pero como digo, es en el entorno de esta universidad donde me formé y donde vuelvo con mucho gusto. Si además es para hacerlo en el contexto de esta conferencia internacional, acompañados de expertos internacionales y de personas para mí tan relevantes como Eugenio Nassarre o como Alberto de la Hera, con los que he compartido tanto experiencias profesionales como cercanía política e intelectual. Por lo tanto, todo ello lo hace una auténtica oportunidad. Quiero, por lo tanto, agradecer a las dos entidades organizadoras y convocantes esta ocasión y que haya sido, además, dedicada a un asunto especialmente relevante en el marco de los valores y de los principios sobre los que se asientan nuestra convivencia. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto de Derechos Humanos de esta facultad, de esta universidad, que tiene una larguísima tradición, porque es evidente que la perspectiva de los derechos humanos tiene que estar siempre presente en el abordaje de cualquiera de los aspectos del mundo del derecho que en nuestra vida debemos llevar a cabo. El ideal del mantenimiento de la paz con el que nació la Organización de las Naciones Unidas solo podía convertirse en realidad si en los derechos que esa declaración proclamaba se respetan y se aplican de la manera más completa y de la manera más íntegra posible. Por lo tanto, el concepto de la paz queda indisolublemente unido al de los derechos humanos. Ese enfoque, sin duda exigente, sin duda reclama una constante profundización en el sentido y alcance de cada uno de los derechos humanos, de nuestras libertades, y a esa labor se dedica incansablemente el Instituto de Derechos Humanos de esta facultad, siendo fiel a una misión desarrollada durante muchos años. Por lo tanto, les animo a proseguir en esta andadura. Hace precisamente ahora 60 años, por iniciativa de un visionario, el doctor Nussbaum, nació la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, a cuyos representantes el presidente Mario Brito, el secretario general, profesor Liviu Olteanu, quiero agradecer mi más profundo reconocimiento por la colaboración permanente para organizar este seminario y por su labor cotidianamente desempeñada. Yo creo que no es casual el momento de la constitución de la asociación hace 60 años, con el impulso y el aliento que obtuvo de aquella gran impulsora de los derechos humanos, Eleanor Roosevelt. El mundo había sufrido entonces algunos de los más cruentos ataques a la dignidad humana por el afán de dominio de los poderes totalitarios y se habían desencadenado algunos de los conflictos bélicos más crueles de toda nuestra historia. Y, por lo tanto, en aquel momento era muy necesaria una especie de refundación de los derechos y del respeto a las libertades del ciudadano. Yo creo que el doctor Nussbaum acertó en una intuición fundamental. Allí donde hay libertad religiosa habrá convivencia pacífica. El conjunto de las libertades se respetarán, los poderes públicos tendrán en cuenta la dignidad de cada persona y toda su actuación estará siempre sometido a ese superior criterio del respeto a las libertades. De esta manera, la libertad religiosa se convierte en el mejor termómetro para calibrar la vigencia real del conjunto de las libertades y de los derechos humanos. Creo que podemos decir,
sin temor a equivocarnos, que defender la libertad religiosa es defender el conjunto de las libertades, y allí donde se conculca, por el contrario, la libertad religiosa, el resto de las libertades están amenazadas. Por eso entiendo que todos los debates abordados en el contexto de esta conferencia solamente pueden enfocarse bajo el prisma del valor supremo de la libertad religiosa. Y para transitar por esa senda debemos ser capaces de encontrar las vías más operativas para que la libertad religiosa se abra paso, se haga efectiva en nuestras sociedades y se convierta en un elemento cardinal de nuestra convivencia y, por lo tanto, sea objeto del máximo aprecio por el conjunto de las sociedades, por los creyentes y por los no creyentes, y por los seguidores de cualquiera que sea de cualquiera de las religiones. Porque, como defiende muy bien la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, también pertenece a la esfera de la libertad religiosa el derecho a no profesar ninguna religión, como también al hecho de cambiar de creencias. Para que esta concepción abierta y dinámica de la libertad religiosa se instale en nuestras sociedades, resulta necesario, en mi opinión, dos elementos fundamentales y complementarios entre sí. El primero, aceptar, incluso por el no creyente, la dimensión religiosa como dimanante de la dignidad humana y, por ello, apreciable en sí mismo. Como ya nos dijera Alexis de Tocqueville, no hay religión que no coloque el objeto de los propósitos del hombre por encima de los bienes terrenales y que no eleve de modo natural su alma a regiones superiores a las de los sentidos. El segundo elemento, es complementario con el anterior, es aceptar el pluralismo como valor constitutivo de nuestras sociedades actuales, que se caracterizan, entre otros muchos factores, por ser sociedades abiertas. El valor del pluralismo es extraordinariamente complejo y la historia de la humanidad nos demuestra las dificultades para que su arraigo sea efectivo en la vida social. Buena parte de los conflictos acaecidos a lo largo de los siglos y que han sido anteriormente mencionados han tenido seguramente su origen en el rechazo del pluralismo. Este rechazo ha sido el vivero de todas las manifestaciones de la intolerancia que culminan con la pretensión, por ejemplo, de expulsar a las minorías, de marginarlas, de someterlas o incluso de eliminarlas. Pero nuestro mundo, un mundo en el que ya no es posible establecer barreras, nuestro mundo es impensable sin el reconocimiento del pluralismo como un auténtico factor vertebrador de nuestra convivencia. Y no hay auténtico pluralismo sin la aceptación del pluralismo religioso, que no debe ser óbice, para que en un Estado se asuma el principio de laicidad respetuosa y servidora de la libertad religiosa y que todos los ciudadanos, evidentemente, sean iguales en derechos y en obligaciones. Me parece esencial intensificar todas las estrategias que nos puedan conducir a fortalecer el valor del pluralismo en nuestras sociedades. Y esta tarea ha de partir y ha de basarse y ha de empezar en los sistemas educativos, como han abordado ustedes en esta conferencia. Tenemos que renunciar a que nuestras escuelas sean un reflejo y un vivero del pluralismo de nuestra propia sociedad, como es también el pluralismo religioso. No debería ser la escuela donde la tolerancia y el aprecio al que profesa creencias diferentes sea uno de los elementos de la formación de los ciudadanos. Somos todos conscientes de que en estos primeros años del siglo XXI la libertad religiosa está sufriendo crecientes y muy graves amenazas. Todos los observatorios existentes coinciden en un empeoramiento en el ejercicio de la libertad religiosa en el mundo. Las vulneraciones son de muy diverso alcance, pero en el conjunto de todas ellas nos muestran un panorama sumamente preocupante. También creo que resulta tan decepcionante como inaceptable pensar que la libertad religiosa pudiese estar retrocediendo en nuestro mundo actual. El hecho cierto es que la libertad religiosa está siendo víctima de fenómenos de intolerancia, de fanatismo e incluso de violencia, que se llevan a cabo en el nombre de la religión o incluso invocando al mismo Dios. El terrorismo practicado, alimentado o meramente justificado en nombre de una religión provoca
el mayor daño a la libertad religiosa y a la normalización del pluralismo en nuestras sociedades. Por ello, la responsabilidad y el compromiso de las comunidades religiosas y de sus líderes es inmenso en este terreno. Con satisfacción vemos cómo crecen iniciativas de los dirigentes religiosos que reivindican el papel de las religiones como verdaderos instrumentos de paz. Esta acción creo que es sumamente valiosa porque son precisamente las autoridades religiosas las que tienen que colaborar para erradicar la idea que puede, desgraciadamente, instalarse en la sociedad de una cierta conexión entre religión y violencia. Toda sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse del fenómeno de la violencia terrorista. Y los Estados y la comunidad internacional tienen el deber de impulsar con todas sus capacidades, con todos sus medios disponibles para proteger la seguridad y la paz. La seguridad y la libertad, como ustedes han trabajado estos días, son conceptos complementarios. Y así se esfuerzan las democracias pluralistas para que también en el ordenamiento jurídico se recoja esta complementariedad entre seguridad y libertad. Lo importante es que todos los que defendemos la libertad religiosa tengamos un discurso claro y un discurso que podamos transmitir eficazmente a nuestras sociedades, que también la sociedad está sometida a los mensajes insidiosos y demagógicos de los enemigos de la libertad. Nos equivocaríamos si pensáramos que bastan con medidas eficaces por parte de los aparatos gubernamentales para proteger la seguridad de los ciudadanos contra las manifestaciones de la violencia fanática. Hace falta, ahora más que nunca, una intensa colaboración entre los responsables políticos y los responsables religiosos sobre aquellos que ejercen el liderazgo social, el liderazgo religioso, que pueden dar una verdadera batalla cultural que promueva la tolerancia, que promueva el pluralismo y, en última instancia, que promuevan los valores sobre los que se asienta la Declaración de los Derechos del Hombre. Me parece que este eje tiene que tener un carácter prioritario en la acción política de todos los gobiernos, acción pública y acción colaborativa con la sociedad, con los líderes religiosos y sociales. Voy terminando ya. Esta es una de las razones que confieren especial relevancia a los trabajos y a las reflexiones y a los debates que se han desarrollado durante las distintas sesiones de esta conferencia. Y precisamente ahí radica, en mi opinión, el valor principal de esta conferencia. Por ello, como les decía al principio, mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento a los organizadores, a los impulsores y a todos los participantes. Y mi más sincera felicitación a esta Facultad de Derecho por mantener vivo el espíritu de lo que nos hace verdaderamente libres y dueños de nuestro destino, la defensa de la ley, la defensa de la tolerancia, de la pluralidad y de la justicia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues declaro solemnemente clausurado el seminario. Buenos días a todos.